Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el IESFA, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de nombre Algoritmos y Estructura de Datos. Es el nombre de nuestro curso. Y el tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca del manejo de secciones en Java. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 15. A ver, cuando hablamos de secciones, estamos hablando, por ejemplo, que dentro de programación es común hacer ciertas validaciones, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que ejecutar código, ¿no? Cuando tienes un algoritmo donde probablemente existan ciertas instrucciones que tienen que ser validadas antes de su ejecución. Entonces, hay un comando, hay una instrucción que es el famoso try catch. Y el try catch es básicamente un controlador de error. Y este controlador de error tiene por finalidad básicamente validar, ¿no?, toda la secuencia, las líneas de código que tú, digamos, tengas dentro de tu aplicación. Y si es que hubiera algún error, ya sea de lógica de programación, o de repente pues es un error que tiene que ver con la ejecución de cierto comando, de cierta instrucción, el try catch, al detectar el error inmediatamente dentro del bloque del try, te va a mandar al catch. Y en el catch, generalmente, lo que hacemos es capturamos el error. Ahora, ¿para qué capturamos un error? Lo capturamos básicamente para poder mostrarlo luego al usuario, ¿no? Al mostrarlo al usuario, le indicamos básicamente cuál es el error que se está cometiendo dentro de la ejecución del algoritmo. Es decir, dentro de las diferentes líneas de código que tú estás codificando, el catch lo que hace es capturar el error y tú luego lo muestras al usuario. Generalmente, los errores en Java se muestran a través de la instrucción system, ¿no? Tú pones system.out.println y dentro del system.out.println lo que haces es imprimes como salida la instrucción de la cual se supone ha generado un error. Ahora, si bien es cierto, en el try catch también nosotros podemos colocar una variable, ¿no? Cuando tú declaras el try catch, colocamos una variable y esa variable por lo general es una variable de excepción. Entonces, esa variable va a traer un mensaje. Entonces, cuando tú imprimes la salida del error, debes de capturar la variable, el valor de la variable, pero mostrar el contenido, ¿no? Generalmente siempre ponemos como nombre la variable de error y ponemos error.getMessage, es decir, obtengo el mensaje de error que se genera pues a raíz de la instrucción que supuestamente quieres tú ejecutar. En nuestro curso estamos trabajando lo que es la lectura y escritura de datos mediante el uso de archivos de texto. Recuerda que no estamos todavía trabajando con aplicaciones con acceso a base de datos. ¿Por qué? Porque el curso de diseño de base de datos recién ustedes lo van a llevar en el tercer semestre, o también llamado tercer ciclo, ¿no? Entonces, el siguiente semestre ustedes recién ahí verán lo que es el diseño, ¿no?, de una base de datos, ¿no? El modelamiento y diseño de una base de datos. Y ahí probablemente ya ustedes tendrían que desarrollar una aplicación, pero con conexión a una base de datos. No obstante, por ahora, estamos manejando que todos los datos sean registrados, que sean almacenados a través de ficheros de texto. Como comprenderás, la aplicación que nosotros estamos desarrollando en este semestre, pues es una aplicación de escritorio, pero la información solo se maneja de manera local. ¿Qué significa de manera local? Que significa que solamente la información está en ese computador que va a ejecutar tu aplicación. ¿Estamos? Pero nuestra aplicación que nosotros estamos desarrollando es una aplicación dinámica en la medida que yo cargo el formulario, hago la lectura de los datos que ya están previamente almacenados en ficheros de texto y luego operamos dentro del formulario, operamos justamente los datos que queremos guardar, que queremos actualizar o que queremos en este caso modificar, ¿correcto? Y luego al salir de la aplicación tenemos un algoritmo que lo que va a hacer es salvaguardar los datos. Es decir, toda la información que nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación de escritorio, al salir
toda la información baja automáticamente a una serie de ficheros de datos que nosotros previamente hemos creado, ¿no? Por ejemplo, si tengo mi formulario registrar cliente, pues la información ¿dónde irá? En un archivo llamado registrar-clientes.txt. Si estoy de repente, profesor, generando un pedido, ya el pedido tiene una cabecera y tiene un detalle. Y obviamente los datos de la cabecera irán a un archivo llamado pedido.txt. Y los datos que correspondan al detalle irán a un archivo llamado detalle de pedido o detalle-pedido.txt. ¿Estamos? Ahora, esa lectura de datos, generalmente en Java lo hacemos mediante bucles, ¿no? Ahora, ¿qué es un bucle? Alguien que pueda definir el concepto de bucle. ¿Dónde está el compañero José María? Vamos a suponer que hoy es tu exposición final. Y te pregunto, señor, explique usted qué cosa es un bucle. A ver, ideas, definición de bucle. Presente, profesor, presente. Tu opinión importa, te escucho. Ya, sí, 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 ya. Un bucle es una estructura que te permite repetir, no es una instrucción que te permite repetir, eh, repetir un código o unas líneas de código dependiendo de la condición que se le dé, ¿no? Pues se puede repetir varias veces hasta que se cumpla cierta condición, ¿no? ¿Y qué cosa se repite? Es el bloque de código que uno establece, ¿no? Como en el while, por ejemplo. Mientras suceda cierta condición, se repite tal código, ¿no? Que nosotros definamos. Ok, muy bien. José María, y si tuvieras tú que mencionar cuáles son los tipos de bucle que existen en el lenguaje Java, ¿a quiénes mencionarías aparte del while que ya mencionaste? Mencionaría el for, aunque el for es más utilizado que el while. El for y otro sería el do while. Y algo que he visto, pero no veo que se mencione mucho, es el switch, algo así. Switch. El El switch, pero el switch es una estructura de selección de datos. Claro, la Es selección de un datos. bucle, He ¿ya? visto en algunas páginas que de internet, ¿no? Efectivamente, que lo consideran como bucle y otras que simplemente, como usted menciona, ¿no? Se utilizan para menús, para seleccionar menús. Entonces, lo que... El switch que tú mencionas es como el if, es parecido a un if, else if. Ujú, claro, Y si lo llevo al código de SQL, si lo quiero comparar al comando switch con SQL, es como hacer el select case, un case. claro, En el lenguaje, recuerdo ya años atrás, existía lo que se llamaba el Visual Basic. En Visual Basic sí había el comando select case, ¿no? Ahora en Java y en C Sharp, pues lo conocemos como switch, ¿no? Que también es una estructura, pero es una estructura condicional para evaluar casos. Bien, estás bien, José María, vamos bien. Tenemos entonces como estructura repetitiva, ¿no? En este caso el while, correcto. Has mencionado el for, tienes el do while, también existe el do until, ¿no? Como estructura también repetitiva. Una estructura repetitiva, pues efectivamente viene a ser un bucle y todo bucle tiene un inicio y tiene un final. Pero el bucle, al tener un inicio, debe partir de una condición, ¿no? Por ejemplo, en el caso del for, en su sintaxis, empieza con una variable la cual toma un valor inicial, ¿correcto? Y va a ir dando vueltas el for siempre y cuando cumple la condición. Va a llegar un momento donde la condición se deje de cumplir y simplemente el bucle se debe de terminar, o sea, debe de finalizar el bucle. Bien, el while también es una estructura repetitiva y si bien es cierto, pues inicia en base a una condición, ¿no? Mientras la condición se cumpla, pues el bucle va en ejecución. Por eso significa mientras. While significa mientras. Mientras la condición se cumpla, se supone que va a ir ejecutando las diferentes instrucciones que tú hayas colocado dentro de la sintaxis del while. ¿Correcto? Muy bien, excelente. En ese sentido, pues el try catch, que es básicamente un controlador de error o de excepción, lo usamos dentro de un algoritmo, sí, básicamente para evaluar.
errores que se puedan estar cometiendo durante la ejecución del programa. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, vamos entonces rápidamente al desarrollo de nuestro ejercicio de laboratorio. Bien, en la sesión número 15 se les había compartido a ustedes un material, ¿no? Donde hablaba pues del mantenimiento de datos del cliente, ¿no? Se supone que en un sistema para poder uno operar, digamos, las diferentes eh, actividades como por ejemplo un pedido, una factura, tengo que tener información, ¿no? Si tú estás de repente sistematizando, por decir, un proceso de pedido y es de repente un pedido, digamos, de, no sé, de zapatos, zapatillas, calzado, lo que fuere, vas a tener que emitir una facturación, obviamente, ¿no? Si es una venta que va a provincia, por ejemplo, pues hay que emitir con una factura y por ende también con una guía de remisión. Entonces, los datos del cliente tienen que estar previamente almacenados, ¿no? Y eso también hay que entender que va a depender mucho del negocio que tú estés sistematizando. Hay algunos negocios donde de repente no necesitan tener un registro tan detallado de esa información como que hay otros de repente que sí, ¿no? Va a depender mucho del contexto, pero generalmente siempre en todo sistema tiene que haber un registro, al menos, de información previamente almacenada para poder realizar las transacciones, ¿no? Por ejemplo, yo no podría registrar un pedido si no tengo previamente los productos registrados. O sea, ¿qué cosa voy a registrar en el detalle de pedido? ¿Cómo calculo el importe? Si el importe se obtiene a través de la multiplicación del precio por la cantidad. Pero ¿quién te da el precio? Pues tiene que estar registrado el precio en algún registro, con la información del producto previamente, ¿no? Con sus características, su descripción, su marca, su presentación, su precio unitario, precio de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un sistema es complejo en la medida que maneje cierta información. Y también es importante recordar que en toda aplicación informática se desarrolla en base a una serie de procesos de negocio. Tú quieres sistematizar la gestión de ventas de la empresa X, hay que averiguar esa empresa X, cómo inicia su venta. ¿Inicia necesariamente con un pedido o de frente factura? De repente no, por eso acá nosotros no hacemos pedido. El cliente viene, pide el producto y de frente se le factura. Bueno, puede ser que así funcione ese negocio. Pueden haber negocios donde de repente digan, no, mira, yo no puedo facturar si es que no partes primero de un pedido. O sea, tiene que haber un pedido porque ese pedido luego va al almacén y el almacén se encarga de generar un Cardex. Y en el Cardex uno registra, en este caso, el movimiento, ya sea de entradas o salida de mercadería al almacén. Ya eso ustedes luego lo van a ver en el siguiente semestre cuando hablen de procesos de negocio a sistematizar en lo que es curso de requerimientos y probablemente también en base de datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un almacén tiene entradas y tiene salidas. Hay entradas por compra, hay entradas, por ejemplo, por lo que viene a ser este préstamo de mercadería, porque también entre sucursales o entre sedes se suelen prestar las unidades, como que también van a haber salidas. Y van a haber salidas no solo por venta, sino también salidas de repente producto de una devolución de mercadería. Entonces, hay entradas y hay salidas, sí, y todo eso tiene que estar registrado. Sobre todo porque hay que ver un control del stock. Entonces, el stock se suma cuando se compra. Cuando hay entradas, va sumando. Cuando hay ingresos, ingreso por compra, ingreso por préstamo. Y toda salida en almacén genera un descuento de las unidades. O sea, hay que restar el stock en la salida, sí, cuando es una salida ya sea por venta o por devolución de productos. ¿Listo? Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar nuestro mantenimiento del registro de clientes. Primero vamos a ejecutar la aplicación para poder un poquito entender cómo es que esta aplicación funciona, pero no obstante, antes de ejecutar, debemos de programar el botón salir. Aquí, por ejemplo, el botón salir, ¿no? Invoca a un método, el método salir, vamos a ver, debe estar por acá. Nuestro método salir está acá. No, acá hay una pregunta, dice, ¿no? ¿Desea salir de la ventana, registro de clientes, sí o no? ¿No? Si la respuesta es sí, pues se cierra el formulario.
¿no? Recuerda que en Java el evento click no existe, sino existe el evento action perform, ¿no? Entonces vamos a ejecutar para ver más o menos cómo es que funciona nuestra aplicación. Ahí está. Bien, lo primero que verificamos, ¿sí? Son los datos, ¿no? Del formulario. Por aquí tenemos opciones de campo para lo que es la búsqueda. Cuando ya la información esté previamente almacenada, pues se deberá cargar aquí en este entorno y yo deberé seleccionar el campo que quiero buscar y al ingresar el dato y dar enter, pues se verá filtrar. Cuando yo clique o seleccione una determinada fila, ¿no? Del JTable, se pueda mostrar aquí en pantalla y al decirle editar pueda yo modificar sus valores. ¿Ok? Entonces, más o menos este es el avance de nuestro formulario. Por aquí está el botón salir. Ahí está, dice, ¿desea salir de la ventana? Si le digo que no, no pasa nada. Si le digo que sí, se cierra la aplicación, ¿no? Nosotros habíamos ya programado algunos métodos. Vamos a ir revisando un poquito el código para entender. Esta aplicación tiene acceso a 5 ficheros de texto. Uno de ellos es el fichero registronacionalidad.txt que se encuentra en el paquete archivo de datos que está acá, mira, está archivo de datos. Y aquí tenemos nuestro archivo llamado registro de nacionalidad. ¿Qué contiene? Pues contiene la lista de los diferentes países, ¿sí? Que existen y que esta información está siendo utilizada a través de nuestra aplicación para poder mostrarlo en el combo box. Recuerda que aquí el formulario tiene un combo box. Este combo box tiene por nombre CBO-nacionalidad. CBO viene de las iniciales combo, ¿no? Combo box, nacionalidad. Lo mismo, el documento de identidad se tiene que retroalimentar de algún archivo, porque recuerda que no estoy trabajando con base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí en el algoritmo nos dice que hay un archivo llamado registro de documentos de identidad.txt, que viene a ser específicamente este fichero. Y aquí tenemos registrados hasta 6 tipos de documentos de identidad, ¿no? Puede ser carnet de extranjería, puede ser CPP, PTP, puede ser DNI, puede ser RUC o pasaporte, ¿no? Según, digamos, las opciones que hemos considerado para lo que es el registro, ¿no? De datos, en este caso de lo que viene a ser el tipo de documento de identidad. ¿Ok? Bien. Por otro lado, sí, por otro lado también tenemos nuestro formulario aquí de mantenimiento de clientes en el cual también tiene acceso a un archivo llamado departamentos.txt, registro-provincias.txt y registro-distritos.txt. O sea, ¿por qué tener 3 archivos? Primero, porque tenemos registrados los 24 departamentos del Perú y esos 24 departamentos se deben de cargar en este combo box. Si yo en este combo elijo, por decir, Lima, debe aparecer en el siguiente combo todas aquellas provincias que pertenecen al departamento de Lima. Obviamente esta información está en un archivo llamado registro-provincias.txt, donde se ha registrado, en este caso, primero la provincia y luego el departamento, ¿no? Así es como lo han ido registrando, está toda la información, ¿no? Las provincias con sus respectivos departamentos. Y luego, cuando yo seleccione la provincia, por decir Callao, departamento de Lima, Callao, aquí en el distrito, pues deben salir únicamente los distritos que conforman la provincia del Callao, ¿no? Que en este caso, pues deben ser 6 filas más o menos, 6 distritos. Entonces, este señor se retroalimenta en base a la provincia que se haya seleccionado. Para ello, tenemos un registro donde tenemos aquí la información, donde está el distrito, la provincia y el departamento. En ese orden se ha registrado los más de 1,800 y pico de distritos, ¿no? En este caso, por ser un archivo de texto y al haber 3 datos, pues lo componen algo de 5,621 líneas de texto que maneja pues este fichero. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que toda esta información pase y se almacene en un archivo llamado registro de clientes. Archivo que todavía no existe, pero que se tiene que crear luego que el usuario envíe los datos. Al hacer clic en guardar, pues tiene que enviar todos los datos
hacia ese archivo. Estamos trabajando con la clase cliente, ¿no? Se ha programado aquí el objeto cliente, se ha declarado una variable también, hay una variable formato fecha que es para el formato de la fecha, y tenemos, mira, nuestro método local limpiar, el cual tiene por objetivo, pues, limpiar las cajas de texto que están en el formulario. Hemos hecho un try catch, mira acá está el try catch, que es justamente el tema del día de hoy, el controlador de errores, ¿no? Y como yo te decía, en un try catch tú colocas dentro del try todo lo que quieres validar como correcto. Ahora, en el catch, dentro del catch, yo podría mostrar el error. Aquí, por ejemplo, el tipo de error es de tipo excepción, ¿no? Podríamos hacer que muestre el error del algoritmo que pudiera aquí generar como error. Aquí el error tiene que ver más que todo con la edad, ¿no? Se está calculando la edad en base al calendario, que es lo que se supone el usuario va a elegir, ¿no? Su fecha de nacimiento, y se supone que los clientes aquí son mayores de edad, ¿no? También hay un método llamado cargar opciones de búsqueda. También tenemos el método habilitar controles, que son más que todos los controles que se deben habilitar cuando carga el formulario, ¿no? Los controles deben habilitarse para que pueda hacerse la edición de ciertos valores, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos el botón nuevo, el botón guardar, el botón cancelar, el botón examinar, ¿no? Acá hay un signo de admiración. ¿Qué significa, profesor, el signo de admiración? Significa negar. Si yo mando true, significa que true es verdadero. El enable es para habilitar. Van a estar habilitados el botón nuevo, el botón editar, el botón eliminar, el botón limpiar y el botón salir. Pero si hace clic en el botón guardar, ¿qué sucede? Va a suceder que al deshabilitarlo, al ponerlo false el nuevo, se habilita en true el guardar. ¿Por qué? Porque el signo de admiración es negar. Entonces, ¿cuánto vales? False. Lo contrario de false, true. Se habilitará el botón guardar, cancelar y eliminar. Cuando yo diga cancelar, cancelo y luego se activa el formulario por defecto, ¿no? Esa es la lógica que se debe decir. Bien, entonces hay otros métodos más, como por ejemplo cargar nacionalidad, cargar documento de identidad, que son métodos que ya se han codificado. Lo mismo para los departamentos, hay que traer la data de los departamentos, las provincias y también los distritos, ¿no? En base a todo ello es lo que se ha avanzado para este formulario. Bien, bien. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la codificación de este formulario. La idea es que cuando el usuario haga clic en nuevo cliente, se genere, claro está, el código del cliente, y cuando uno haga clic en guardar, pues los datos finalmente sean almacenados, sean guardados dentro de un fichero de texto, pero como te digo, pues el fichero tenemos que crear, ¿no? Bien, ok, entonces, a ver, veamos qué es lo que vamos entonces a hacer. Primero, hay que entender que este registro de cliente parte de una clase llamada persona. Y esta clase de persona pues tiene sus atributos, ¿no? Por ejemplo, tiene lo que es el apellido, el nombre, fecha de nacimiento, está el sexo, la nacionalidad, el tipo de documento de identidad, el número, el departamento, la provincia, el distrito y la dirección. De manera adicional, se ha agregado un constructor, ¿no? Recuerda que toda clase tiene un constructor, cuyos atributos hacen referencia a cada una de las variables que previamente arriba se han declarado como privadas. De forma adicional, se ha hecho la relación entre cada uno de esos atributos con los valores que se van a ir enviando de forma directa a través del constructor. También hemos definido algunas propiedades como es el get y el set. Recuerda que get es obtener y set es establecer, ¿no? Por cada atributo se ha definido sus respectivas, en este caso, propiedades. También hay algunas matrices de datos como la nacionalidad, el documento, ¿no? El departamento, la matriz provincia, la matriz distrito, y se ha hecho la lectura, los métodos para hacer la lectura de datos
de los diferentes datos a los cuales queremos tener acceso, como la nacionalidad, como el documento de identidad, ¿no? El departamento, la provincia y también el distrito. Todo esto es algo que nosotros ya hemos codificado, ¿sí? Que ya, digamos, lo tenemos y que si bien es cierto, pues todo esto cierra, ¿no? Con la clase persona. Y además también tenemos la clase cliente, ¿no? En la clase cliente se han declarado algunas variables privadas, como es el código del cliente, el teléfono, el email, ¿no? La foto y el estado del cliente. Se ha creado también un constructor para la clase cliente, la cual hereda ciertos atributos de la superclase, ¿no? Está instanciado y es lo que hemos creado justamente en esa clase, ¿no? En la clase cliente. Ahora, dentro de la clase cliente, atención, aquí es donde yo tengo ahora que crear una matriz. ¿Para qué? Para enviar los datos, ¿sí? Supuestamente al archivo de texto. Entonces yo necesito, dentro de esta clase, crear una matriz y también hacer una especie de lectura de datos, ¿no? De la información que pudiera estar registrado dentro de la matriz. Claro que obviamente hoy por hoy todavía la matriz no existe, no se ha creado, pero es en la clase cliente donde tendríamos que crear esa matriz. ¿Ok? Entonces ustedes se van a ubicar aquí debajo de la instrucción que dice estado-cliente, que es la última de las propiedades que contiene dicha clase, y aquí vamos a indicar lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es crear un vector, ¿no? Entonces decimos, crear un vector ¿de qué? Un vector de datos. Pues. Lo que tenemos que hacer es crear un vector de datos. Este, este vector de datos, ya, atención, atención, este vector de datos lo que va a hacer es contener, ¿no? Información sobre los datos que se van a guardar en el archivo de texto. ¿Ya? Entonces, este vector es un vector bidimensional. Profesor, ¿por qué habla usted de un vector bidimensional? ¿Existen otro tipo de vectores? Sí, los vectores unidimensionales, que solamente tienen una sola dimensión. En este caso es bidimensional. ¿Por qué? Porque trabaja con un determinado número de columnas y un determinado número de filas. Entonces, en su creación, por estar dentro de una clase, tiene que estar como público. Por ello, la instrucción public. Dices public string, abre corchete con el comando al 91 y abres dos corchetes. Profesor, ¿por qué coloco dos corchetes? Porque el primero tiene que hacer referencia a la cantidad de filas que va a tener la matriz y el segundo a la cantidad de columnas que vamos a definir en la matriz. Colocamos aquí el nombre de la matriz, se va a llamar matriz cliente. Pero si tú te das cuenta, yo estoy creando la matriz, pero todavía no la estoy dimensionando, no le estoy diciendo cuánto va a ser su dimensión, no le estoy diciendo cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Por ahora no, solamente la declaras de esa forma. Una matriz que no tiene explícitamente una dimensión todavía en cuanto al número de columnas y número de filas. ¿Estamos claros? Bien. Siguiente. Voy ahora a crear un método. Necesitamos crear un método. Digo, voy a crear el método, ¿sí? Vamos a crear, necesito un método. Vamos a crear el método de nombre leer clientes. Digo, leer clientes. Así se va a llamar mi método, leer clientes.
Pregunto, ¿este método debe ser local o público? A ver, pregunto. ¿El método que vamos a crear debe ser un método local o debe de ser un método público? El de la lectura de los clientes. ¿Qué me dice Rivera? Rivera, ¿está? Pregunto, ¿el método que debo de crear para leer los clientes debe ser un método local o debe de ser un método público? A ver, ¿quién me da la respuesta? Público, profesor. José María. Muy bien, José María. Claro, pues, profe, son 2 veces el mismo curso, pensando. Claro, tiene que ser de acceso público, obligatoriamente. Si tú lo vas a colocar como un método local, como voy, estás grave, ¿no? Sí tendríamos un problema ahí. ¿Por qué? Porque no vamos a poder acceder desde el formulario a ese método. La idea es que la clase se instancia en el formulario a través de una variable que va a representar un objeto. Yo voy a acceder a la clase y debo de acceder a través de ese objeto creado a los diferentes métodos que se supone yo voy a programar dentro de esa clase. Entonces, el nivel de acceso, como dice José María, tiene que ser de tipo público, necesariamente. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, al momento de hacer la declaración, digo public void y voy a colocar el nombre de mi método, que se va a llamar leer clientes. Este método va a recibir la ruta del archivo de texto desde el cual se supone yo quiero tener acceso, ¿no? Entonces, para eso declaro una variable, ¿sí? Yo le estoy poniendo ruta a mi variable porque hace referencia pues a una ruta y es una cadena de texto finalmente la que voy a enviar. Siguiente, necesito también declarar una variable de tipo scanner. Una variable de tipo scanner. Sí. Digo scanner y le doy el nombre de la variable línea. Pero tú me vas a decir, profesor, estoy programando y me sale error. Bueno, hay que ver, pues, o es error de sintaxis o quizás el error hace referencia a que estás haciendo referencia a una clase que no existe. Y aquí en el foquito, al hacer clic, me dice, necesitas, en este caso, importar ¿a quién? A la clase scanner que está en java.util.scanner. O sea, en otras palabras, me dice, necesitas importar justamente esa clase. Entonces, ¿qué le digo? Add import. ¿Qué significa add? Añadir. ¿Qué significa import? Importar. ¿Qué significa for? Para. Voy a añadir para poder importar justamente esta clase. Hago clic ahí y el error desaparece. Profesor, esa importación, ¿dónde se crea? Arriba. Acá, mira, acá está. Se agregó automáticamente. O sea, en vez de que yo lo tenga primero que haber programado para luego haberlo codificado abajo, en vez de haberlo declarado, Java me ayuda con la declaración de esas clases que yo pueda estar necesitando y él me dice, ¿sabes qué? Necesitamos agregar. Hago clic ahí en el foquito, indico que quiero agregar justamente la importación de esa clase y por default lo que hace es incorpora esa línea de código que hace referencia a la importación. Bien, una vez que ya hemos declarado nuestra variable de tipo escáner, yo necesito obtener el nombre del archivo de texto. Profesor, ¿cuál archivo de texto?
del archivo de texto que se supone contiene la información de los clientes que previamente tendríamos que haber guardado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso voy a llamar a la clase file. Luego creo una variable que se va a llamar leerDoc, que va a hacer referencia a lo que viene a ser la lectura del documento. Entonces aquí digo new file y entre paréntesis voy a hacer referencia a la variable ruta, que es la variable que se supone he declarado como parámetro para el método. Profesor, marca error. Haces clic en el foquito y lo que me dice es que tengo que importar la clase io.file. Hago clic ahí y listo. Vamos a la parte superior y ya tengo importado la clase file. Hasta el momento tengo dos componentes que estoy importando porque los estoy utilizando a través del algoritmo que estamos creando. Siguiente, necesito una variable auxiliar. Entonces, voy a declarar una variable, vamos a declarar una variable de tipo contador. Ojo con ese detalle. Una variable de tipo contador. Digo int, le voy a poner fila igual a 0. ¿Por qué? Porque recién va a empezar y necesito que su valor inicial pues sea 0 de mi variable de tipo contador. Recuerda que en programación existen dos tipos de variables. Las variables que son de tipo acumulador y las variables que son de tipo contador. ¿Ok? Bien. Y aquí viene justamente nuestro tema del día de hoy, que es el manejo de errores o excepciones. Para ello voy a crear justamente un controlador de error. Vamos a crear nuestro controlador de error, como lo es el try catch. Digo try, abres y cierras llave, y luego dices catch. Y el catch también abre y cierra llave. No te olvides que dentro del catch tienes que indicar cuál va a ser el tipo de error. Por lo general, los errores son de tipo exception, es decir, un error de excepción. Yo particularmente le pongo a mi variable el nombre de error. Tú si quieres le puedes poner la variable X, la variable Y, la variable Z, el nombre que tú desees. Yo le pongo error para entender que lo que quiero capturar aquí es el error que se genere producto de una excepción. Pero repito, la variable puede llamarse o puede tener otro nombre que no necesariamente sea el nombre de error. Muy bien, dentro del catch, profesor, si ocurre un error, ¿qué hago con el error? Lo tienes que mostrar, claro. ¿Y cómo lo mostramos? Con la cláusula system.out.println. Recuerda que un print ln hace referencia justamente al texto que yo quiero mostrar. Digo error, dos puntos, ¿sí? Espacio para que no salga junto, y a ello voy a llamar a mi variable y voy a decir get message. ¿Qué significa get message? Get es obtener, message es obtener mensaje de error. Bien, y termina en punto y coma. Entonces, en otras palabras, le digo, oye, try, ¿qué cosa? Me dice, ¿qué quieres? ¿Qué cosa? Si por A o B, try, hubiera algún error aquí en la codificación, le digo, obviamente tú vas a generar una excepción de error, ¿cierto? Sí, bien. Entonces, yo he declarado mi variable error. Entonces le digo, muy bien, esta variable que es de tipo excepción, por favor, necesito obtener, get es obtener, necesito obtener el mensaje que se genere a raíz de la excepción. Perfecto, recuerda que get es obtener y set es establecer. Aquí lo que queremos es obtener el mensaje de error, obviamente. Bien, profesor, pregunta, ¿qué cosa?
¿Qué codifico dentro del try? Ah, ya, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué codificar dentro del try? Codificas dentro del try lo que se supone deseas que el programa ejecute. Y una primera cosa que quiero hacer es leer el documento. Necesito leer el archivo. ¿Estamos? El archivo, el documento al cual quiero acceder. Pero para eso tengo que indicar cuál es el nombre del archivo. Voy a llamar a mi variable línea, que es de tipo scanner, y le digo, línea vas a ser igual a new scanner, y entre paréntesis voy a llamar ¿a quién? A la variable que contiene el documento. ¿Quién contiene el documento? La variable leer-doc. Ella es la variable clave para poder acceder al archivo. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito crear un bucle. Por eso que al inicio de la clase le pregunté al compañero José María qué cosa era un bucle o qué cosa era una estructura repetitiva. ¿No? ¿Por qué? Porque en este procedimiento de lectura de datos lo hacemos mediante lecturas que se van a hacer de manera repetitiva, de manera constante, line to line, línea por línea. ¿Estamos? Entonces digo acá, voy a crear una estructura repetitiva, también conocido como bucle. Ahora, ¿cómo se va a llamar mi bucle? Es un while el que voy a crear. Y tú miras, ¿y para qué? ¿Cómo que para qué? Para leer, pues, ¿qué cosa voy a leer? Las líneas de texto del archivo. Se supone que mi archivo va a contener una serie de líneas de texto. Entonces, para hacer la lectura uno por uno o uno a uno, necesito de una estructura repetitiva. Y como decía José María, todo while, profesor, significa mientras. Y todo while parte de una condición. Entonces yo le digo, mientras que la lectura se haga line to line, línea por línea, necesito que tú vayas leyendo línea por línea, ¿no? Next es siguiente, line es línea, va leyendo hacia la línea siguiente, ¿no? Hasta cuando ya no exista más líneas, pues, ¿no? Que hayan redactado dentro de ese fichero. Muy bien, entonces en cada vuelta que va a ser el bucle, yo necesito justamente leer esas líneas. Digo línea, punto, next line. Y cierra el punto y coma. Luego necesito incrementar, yo necesito incrementar, ¿qué cosa? El valor de la variable fila. ¿Te acuerdas de la variable fila? Sí. ¿Cuál es esa variable fila, profe? La que está acá arriba, que era mi variable de tipo contador, ¿no? Yo tengo que incrementar el valor de la variable fila, que repito, viene a ser la variable contador. Recuerda que fila para mí, es una variable de tipo contador. Muy bien. Entonces, esa variable tiene que ir acumulándose. Pregunto, si yo pongo fila más, ¿qué significa? ¿O a qué hace referencia la expresión fila más? A ver, ¿quién me da la Tiene más respuesta? uno, profe. Muy Que la fila bien, va a incrementar. excelente. Decir fila es igual a fila más 1, ¿no? Ahí está. Así, señores, les voy a preguntar a ustedes cuando presenten su proyecto. Ya todo muy bonito, funcionó, guardó los colores, perfecto. Vamos al código. A ver, usted, primera pregunta, indíqueme qué hace esta instrucción. Pues eso necesito que ustedes sepan, por lo menos parte del fragmento de la codificación. Por eso que en todos los videotutoriales que yo he compartido con ustedes semana a semana, tiene los comentarios para que tú más o menos sepas qué hace cada instrucción. Ojo con ello. Entonces, claro, si yo digo fila más, profesor, es lo mismo decir fila es igual a fila menos 1. Ahora, si esto dijera fila menos, entonces significa que estoy no incrementando, sino estoy decreciendo el valor de la variable, pero decreciendo en negativo.
¿Qué vendría a ser igual a decir fila es igual a fila menos 1? ¿Ah? Ojo con ello. Muy bien. Una vez que se ha hecho la lectura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer un valor para mi fila. Pero este valor va a jugar con el número de columnas que debe tener esa matriz. Recuerda que la matriz no tiene valor todavía. ¿Y cómo saber cuántas columnas voy a tener? Depende, pues, de qué, de tu formulario. ¿Cómo has hecho tu prototipo? ¿Cuántos datos se supone que vas a enviar desde el formulario? A ver, vamos a contar. Código 1, apellidos 2, nombres 3, fecha de nacimiento 4, sexo 5, nacionalidad 6, documento 7, número 8, departamento 9, provincia 10, distrito 11, dirección 12, teléfono 13, email 14, la foto 15, el estado 16. ¿Cuántas columnas tendría que tener mi matriz? 16 columnas. Ojo con ese detalle. 16 columnas. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, aquí yo tendré que decir, bueno, necesito establecer el valor de la variable fila. Pero fila va a ser igual a ¿qué? A fila dividido entre el número de columnas. ¿Cuántas columnas dijimos que íbamos a tener? 16. Entonces, que quede claro, 16 hace referencia al número de columnas, porque la data, la matriz como tal, va a tener 16 columnas, que es finalmente el valor que voy a definir para lo que vendría a ser mi matriz de datos. Bien, ok. Eh, siguiente paso, siguiente paso. Tenemos ahora que asignar un tamaño a la matriz. Digo, vamos a asignar tamaño, un tamaño, ¿sí? Asignar tamaño a la matriz de datos. Perfecto. ¿A quién llamo? A mi matriz. Pues, ¿cómo se llama mi matriz? ¿No es matriz clientes o cliente? ¿Cómo se llama? Acá está. Matriz clientes. Si deseas, lo copias, pues, ¿no? De repente, provoca, mejor lo copio para no equivocar. Bien, ¿a qué va a ser igual? A new string. Nueva cadena. Al 91. Pregunto. El valor que coloco en el primer corchete, ¿a qué hace referencia? ¿Al número de filas o al número de columnas? Al número de filas. ¿Cuál, profe? Muy ¿Cuál? bien, excelente, el número de filas. Ya no, mi estimado, para el siguiente ciclo, ¿ya? Ya, entonces acá, ¿quién va a manejar el número de filas? La variable fila. Pues supone que él va a leer, ¿no? ¿Cuántas filas hay? Y lo estoy dividiendo entre 16, ¿no? ¿Por qué 16? Porque son 16 columnas. ¿Estamos claros? Ojo, ojito con ese detalle. Entonces, el primer parámetro en la sintaxis de la matriz hace referencia el primer corchete a la cantidad de filas. Y el segundo corchete hace referencia a la cantidad de columnas. ¿Y cuántas columnas va a tener mi matriz? 16. Por eso coloco 16, porque hace referencia ese 16 al número de columnas. ¿Sí? Recuerda que 16 representa el número de columnas. Representa el número de columnas que tendrá
la matriz. Ya está. Listo. Ahí con el comentario. Ahí con el comentario. Ya está. Muy bien. Hasta ahí lo que hemos hecho es redimensionar o volver a asignar un tamaño a nuestra matriz de datos. Ahora, ¿necesito de una variable contador? Sí. Bueno, voy a seguir trabajando con fila, pero ahora a fila le voy a dar un nuevo valor. Le digo, ¿sabes qué, fila? ¿En qué valor te quedaste? ¿En 4, 5, 6? Bueno, pues ahora, una vez que ya diste el tamaño de la matriz, pues vuelves a 0. ¿Ya? Lo que estoy haciendo entonces es volver a asignar. Estamos volviendo a asignar el valor de 0, el valor de 0, en este caso, a la variable fila, a la variable fila. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Necesito volver a leer el documento. Hago copy-paste, porque lo que quiero ahora es volver a acceder al documento para leer las líneas que éste contenga. Y una vez que hace eso, tenemos que volver a crear una estructura repetitiva, porque el primer bucle era para leer las líneas. Este segundo bucle es ya para empezar a hacer la lectura de los datos, de la información que contenga el fichero. Y para eso necesariamente necesito de un bucle, de una estructura repetitiva. ¿Estamos? Y este bucle o estructura repetitiva se va a llamar while, porque es un while el que voy a crear. ¿Para qué? Para leer justamente las líneas que contiene el archivo. Digo while, abro y cierro llave, y dentro del while le digo mientras que tú vas a ir ejecutándote, mientras que la variable líneas llegue al final de la última línea, de tipo next line, has next line. Y aquí empiezo a leer los datos del archivo y asigno sus valores ¿a quién? A las propiedades de la clase. ¿Qué clase? Cliente, obviamente, porque se supone que yo estoy codificando sobre la clase cliente. ¿Estamos claros? Ojo con ese detalle. Y ahora, ¿cómo llamo a la propiedad? Con el comando this.set. ¿Para qué se utiliza la palabra set? ¿Qué significa set? ¿Quién me da la respuesta? Colocar. Establecer o colocar. Muy bien. Vamos a establecer el código del cliente, el cual va a ser igual a la variable línea punto next line. Ya está. Entonces, según lo que va leyendo, la primera línea que lea, para mí, va a ser el código del cliente. Es por ello que establezco como código del cliente el valor de la primera línea. Repito el procedimiento, digo this.set apellidos va a ser igual, ¿no? En este caso entre paréntesis, a línea.nextLine. Y listo. Y así voy llamando a cada una de las propiedades a la cual se supone quiero asignar los valores de los cuales voy a ir leyendo del fichero o archivo de texto.
Digo, this punto set fecha de nacimiento, entre paréntesis, next line. Ya asigné el código, el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento. Siguiente, el sexo. Digo, this punto set sexo, línea, punto, next line. Siguiente, this punto set nacionalidad, entre paréntesis, línea, punto, next line. O sea, profesor, usted va a pasar todas las líneas a las propiedades de la clase. Sí, correcto. Todas, sin excepción. Digo, siguiente, tipo de documento va a ser igual a línea, punto, next line. Ya tenemos el código, ya tenemos los apellidos, ya tenemos los nombres, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, tipo de documento. ¿Quién nos falta? El número de documento. Punto set, número, guión bajo, doc, identidad, y entre paréntesis, hago referencia a la variable línea, punto, next line. This punto, siguiente, vamos ahora a asignar el departamento. Set, departamento, línea, punto, next line. Esto va acá. Ya, ahí está. Entonces, seguimos, ¿no? Tenemos ya la propiedad asignada, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, tipo de documento, número de documento, departamento, siguiente provincia. Is.set, provincia, línea, punto, next line. Ahí está. This punto set, ¿qué me faltaría? El distrito, pues, ¿no? Obviamente. Línea, punto, next line. Ahí está. Entonces, ya tengo el departamento, ya tengo la provincia, ya tengo el distrito. Bien. ¿Qué me faltaría? La dirección. This punto set dirección línea punto next line. Profesor, una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Cómo establece usted o cuál es el criterio que usted establece para poder darlo en ese orden? Siguiendo mi formulario. Yo tengo que mirar la estructura de mi formulario. ¿Cuál es la estructura? ¿Quién va después de quién? Sexo, nacionalidad, tipo de documento, el número, departamento, provincia, distrito. Después de distrito, ¿quién hemos llamado a dirección? ¿Sí? A ver. Ahí está. Distrito, dirección. Y después de dirección, ¿quién sigue? Teléfono, eso. Y luego, email. Y luego, la foto. Y luego, el estado del cliente. Entonces, estoy siguiendo el orden conforme está en el formulario. Ojo con ese detalle. Digo, this punto, set, dirección. Ya tengo dirección. Sí, teléfono entonces. Teléfono, claro. Teléfono. Y entre paréntesis llamo a línea punto next line. Ahí está. Siguiente, this punto set email línea punto next line.
tengo el distrito, tengo la dirección, el teléfono, el email, me faltaría la foto. Set foto y también igual la variable línea.nextLine. Pues una pregunta, ¿por qué guardar la foto? Porque en el archivo de texto yo voy a guardar la foto con la extensión, o sea, el name, el nombre, ¿no? El nombre del archivo con su extensión, para que luego se pueda leer de manera automática. Claro, si esto fuera una base de datos, la idea es que la imagen venga, pero desde la propia base de datos. Profesor, una consultita justo de Sí. ese tema, profesor. Pero si se está manejando, o sea, en imágenes que yo tengo entendido se maneja con labels y tienes que importar las clases icon, image icon, ¿no? Y ahí utilizar el get resource para llamar la ruta de la imagen Ujú, y ubicarla ujú. dentro del JLabel. Pero en este caso, si se está haciendo con un Xline, ¿cómo sucedería ese proceso? Ya, lo que pasa, José María, es que en el archivo, a ver, voy a abrir por acá, por ejemplo, en el caso, a ver, lo que tengo acá, producto. Por ejemplo, en el caso del mantenimiento de producto, que es algo que ya se ha trabajado, yo guardo el nombre, mira, de la imagen con la extensión. Ya. O sea, cuando yo guardo el registro de la foto, lo guardo con un nombre, que es el código más la extensión JPG. Y ese archivo, como está registrado acá en mi archivo de texto, mira, también lo tengo acá como imagen. Le digo, ¿son iguales? Sí, cárgame la imagen. Ya. O sea, lo asocio por el nombre. Yo puedo haber guardado la imagen con otro nombre, aceite, aceite Capri, qué sé yo, pues no un nombre, pero cuando lo guardo, renombro el archivo y lo ubico en mi librería, en mi paquete, en el package que yo previamente he definido, ¿no? En el mejor de los casos, se estaría estableciendo solamente el nombre de la imagen dentro del TXT, ¿no? Dentro Claro, de correcto. foto. Dentro, sí, dentro del archivo de texto guardo el nombre y la extensión, que por defecto debe de ser JPG, ¿no? Al menos. Claro, pero aún no jalaría la imagen, solamente tendría el nombre nada más del archivo que está. No, sí lo tengo que jalar, lo Pero tengo que, eso se pero jala más adelante. lo tengo que jalar cuando cargue la data, o sea, con un método. Ah, ya, ya, ya. Claro, aquí solamente guardo ese nombre para poder ubicarlo. Le digo, existe si me meto esta ruta. Ok, Ah, tráelo ya. y represéntalo. Claro, porque incluso tiene que escalar la imagen al tamaño del label para que no, Claro, o sea, sí, ya, he sí. entendido. Incluso acá cuando lo examino, también debería de yo buscar cualquier imagen. Puede estar mi imagen en el escritorio, pero cuando lo guarde lo voy a mandar a la ruta donde está mi aplicación. Qué interesante. Ya, gracias, profesor. Ujú. Así es. Eh, bien, entonces, entonces, entonces lo que vamos a hacer básicamente es justamente hacer referencia, ¿no? A lo que mencionamos, ¿no? En el caso del archivo, a ver, perdón, regresamos acá. Aquí lo que estamos haciendo es entonces almacenar claramente el nombre del archivo. Claro, la lectura sí se tiene que hacer desde una ruta, ¿no? Bien, bien. Ok, continuamos. Ya, entonces, ya una vez habiendo, digamos, almacenado, ¿no? La fotografía, claro que todavía no existe el archivo registro clientes, ¿eh? Aquí he mostrado el ejemplo para aclarar la consulta que tuvo el compañero.
¿sí? Pero el archivo hay que crearlo, ¿no? Probablemente va a estar vacío, claro que sí, porque todavía no hemos almacenado datos algunos, pero la idea es que el proceso sea automático, ¿no? Bien, ya tengo, profesor, la foto. ¿Qué viene después? Va a venir el estado del cliente, porque por acá tengo un atributo que se llama estado. Entonces digo, this punto y hago referencia al campo estado cliente. Y en el campo estado cliente llamo, ¿no? A la variable línea punto next line, ¿no? Next line. Muy bien. Entonces aquí ya teniendo, digamos, las propiedades, ¿no? En este caso, voy ahora a pasar los valores a donde a la matriz, pues. Porque se supone que con este bucle me meto el archivo, ya, perfecto, voy leyendo, sí, voy pasando los valores a dónde, a las propiedades, ya las propiedades tienen sus datos. Ahora, ¿qué hago con las propiedades? Porque las propiedades son las que tienen los valores. De las propiedades tengo que pasar ahora a la matriz. Entonces, ¿a quién tengo que llamar yo aquí? Es a mi matriz cliente. Digo, matriz clientes y entre paréntesis debo de hacer mención a la variable fila que inicialmente se supone, mira, que empieza en cero. En una matriz, su primer elemento, ¿en qué empieza? En cero, ¿sí? Claro, es el primer elemento. No es fila 1, no, es cero. Y lo que viene después, el segundo corchete, recuerda que hace referencia a la columna. Pregunto, ¿cuál es el índice de la primera columna en una matriz? ¿Cuál es su índice? ¿Con qué empieza? ¿Con qué valor? Cero, ¿Con qué valor? cero. Como la nota que va a tener caballero. Muy bien. Entonces, indico, ¿no? Que es cero porque es el primer elemento. Nunca empieza en uno, ¿eh? Nunca empieza en uno. Digo this.get. El get es para obtener. Entonces digo, oye, necesito obtener el código del cliente. Entonces, mira, así es como se pasan los valores. Del archivo a la propiedad y de la propiedad a la matriz. Ojo con ese detalle. Ya, entonces acá, comentario. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos estableciendo, establecer, ¿sí? Los valores a la matriz de datos. Y listo. Si deseas, puedes hacer control C, control V. Ahí está. Vas copiando, si deseas, vas copiando y pegando. El copiar y pegar no es mal, no está mal, solo que ten cuidado, qué estás pegando, pues, ¿no? El cuidado con equivocarte en el número de índice. ¿Ya? Hay algunos compañeros que hacen eso, copiar, pegar, y hay otros que lo programan, no lo codifican. No está mal, yo lo estoy haciendo para estar evitando, volviendo a repetir. Los elementos, lo único que cambio es la posición del índice de la columna. Ahí está. ¿Cuántas columnas son? 16, ¿no? 16. Significa que la última columna, su índice debe de ser 15. Control C. Vamos a ubicarnos por acá. Y pegamos. Ahí está. Índice 8, índice 9, índice 10, índice 11, índice 12, índice 13, índice 14. Verifica que la numeración sea correcta, si no puede que te marque error. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos falta uno. Nos falta el índice 15.
Y ahí está. Último elemento, 15. Ahora, aquí vamos llamando a cada una de las propiedades. Get apellidos, siguiente, this punto, get nombres. Ahí está. Siguiente, digo this punto, get fecha de nacimiento. Siguiente, this punto, get sexo. ¿Ya? Ahora vamos a ver si tiene que ser en el mismo orden, pues como está acá, ¿no? Después del sexo viene la nacionalidad. Get nacionalidad. This.get tipo de documento de identidad. Siguiente. This.get número de documento de identidad. Siguiente. This.get departamento. Estamos, mire el orden, ¿ah? Entonces tenemos código, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, tipo de documento, número, departamento. Siguiente viene la provincia. Hacemos mención entonces a la provincia. Digo, this punto, get provincia. Siguiente, this punto, get distrito. Siguiente, this punto, get dirección. Punto y coma. Siguiente, this punto, get. Ya tengo dirección. ¿Quién sigue? Teléfono. Teléfono. Listo. Siguiente, vamos a ver. Get teléfono. Siguiente, this punto, get email. Ahí está. Siguiente, this punto, get foto. Foto. Ahí está. Y por último, el último elemento viene a ser get estado de cliente. Bien, ahí recién estoy pasando los valores de las propiedades a la matriz. ¿Qué nos faltaría? Incrementar el valor de qué variable. ¿Qué variable tendría que incrementar? A ver, ¿quién me dice qué variable? ¿Quién permite que vaya avanzando? Row to row. La variable fila. La variable fila. ¿Por qué? Porque fila es la que tiene que ir avanzando línea por línea. Pues. Si tú no incrementas, nunca va a llenarse tu matriz. ¿Sí? Se va a quedar en la fila 0. ¿Por qué? Porque arriba dice que fila vale 0. Pues para que fila pase a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3, tienes que darle su incremento. ¿Estamos? Y listo. Eso es todo con lo que es la clase cliente. Cerramos la clase, guardamos los cambios. Le digo que sí, guardar y ya está. Ahora la codificación sería en nuestro formulario. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Hemos declarado las variables correspondientes, hemos hecho la instancia al objeto cliente, ¿no? Y por aquí también hemos creado algunos métodos, ¿cierto?
Bien. Por otro lado, a ver, voy a ejecutar. Vamos a darle un run file. Ya, por ejemplo, acá, mira, yo quiero que todo el formulario tenga el mismo color. Acá no tiene todo el mismo color. Entonces, tengo que darle la propiedad de fondo, pero por código. ¿Dónde lo vas a hacer? Aquí, en el init component. Debajo del init component voy a decir lo siguiente. Quiero establecer el color de fondo del formulario. Para eso, llamo a this.get y voy a llamar al método content, no sé si lo encuentro, content panel, punto set, que es para establecer background color, que es para establecer el color de fondo. Y aquí voy a llamar a la clase java.awt.rgb. En este caso, los colores que le voy a dar es de tipo RGB, pero lo tengo que pasar con la propiedad color. ¿Estamos? Y aquí le voy a dar el color que tiene este panel. Por ejemplo, mira, acá están sus colores. 0, 51, 102, según lo que yo he elegido, pues ese es el tono. Entonces aquí pego los valores que voy a dar como color de fondo. Y listo. Ejecuto run file y con ello ya tendría, mira, todo el color de fondo de manera uniforme a todo el formulario, ¿no? Entonces el color que tú le des, copias y lo asignas de esa manera como yo lo estoy haciendo, debajo del init component. Bien, adicionalmente, acá, algo que necesito en mi formulario es establecer las columnas, porque si tú ves, si yo ejecuto, no sale ninguna columna. Aquí tendría yo que dar nombre a las columnas de este JTable, que sería código, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para definir eso, lo tengo que hacer mediante un modelo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es declarar primero una variable que haga referencia a lo que es la tabla, el modelo de tabla, ¿sí? El modelo de tabla por defecto, ¿no? Un modelo de tabla por defecto que tiene todo JTable. Entonces aquí voy a poner un comentario. Digo declarar, vamos a declarar una variable, ¿sí? Una variable de tipo default table model. ¿Qué significa modelo de tabla? Digo bien. Default table model y una variable que se va a llamar mi variable modelo. ¿Sí? O le puedo poner modelo tabla, ¿sí? Modelo tabla. Ahí está, ese nombre. Profe, marca error. Importa. Importa la clase. Ya está. Entonces ahí está mi variable modelo tabla. Esa variable modelo tabla yo la voy a utilizar acá. Aquí es donde voy a establecer, digo, necesito establecer, en este caso, un nuevo modelo de la clase default table model. Establecer un nuevo modelo de la clase y hago referencia a la clase default table model. Digo modelo tabla, porque así se llama mi variable,
va a ser igual a la clase, a new class, a la clase en este caso, default table model. Ahí está. No cierra punto y coma, no, inmediatamente abres la llave, cierras la llave. Y al finalizar la llave, recién ahí pones punto y coma. ¿Ya? Ojo, ojo con la sintaxis, cuidado con equivocar. Acuérdate que el lenguaje llave es bien especial con su sintaxis. Ya, dentro de esta variable que está siendo instanciada, vamos a crear una función. ¿Sí? Voy a crear una función para bloquear, que necesito bloquear, para bloquear la edición de las celdas que contiene el JTable. Digo, public boolean. Boolean, recuerda que es un valor que hace referencia a true o false. True es verdadero, false es falso. Y voy a darle un nombre a mi función. Por ejemplo, digo is cell editable. En otras palabras, es la celda editable y para eso debo de indicar el número de fila y el número de columna. Digo int variable row, coma int variable column, que hace referencia a la columna. Al 123, enter. Ahí está. Recuerda que toda función retorna un valor. Entonces aquí lo que yo necesito configurar es el retorno. Obviamente el retorno debe de ser de bloqueo. ¿No? ¿Cómo bloqueamos la edición? Haciendo que retorne false. ¿Qué significa false? Que retorne el valor como falso. ¿Ok? Bien, dicho esto, debajo de la llavecita donde termina el punto y coma, aquí debo establecer los nombres de las columnas. Voy a establecer nombre de las columnas. ¿Para quién? Para el control. ¿Qué control? El control JTable. Vamos a ver cómo se llama, ¿ya? Se llama JTable registro clientes. Ya, ahí está. Para ese control. Pero lo debo de hacer a través de la variable modelo. Modelo tabla, porque esa es la variable que he creado, ¿sí? Modelo tabla. Sí. Entonces, aquí digo lo siguiente. Modelo tabla punto add column y entre comillas voy a colocar el nombre de la columna. Se va a llamar código. ¿Estamos? Entonces, esto es repetitivo. Todo esto que estoy indicando. Tú podrías hacer control C, 2, 3, por ejemplo acá, ¿no? 4, 4, acá también igual, 5. Y así sucesivamente. Código, siguiente columna, apellidos, siguiente columna, nombres, siguiente columna, fecha de nacimiento. Digo, FECNAC. Siguiente columna, sexo. ¿Estamos? Ahora, para yo poder ver lo que estoy programando, tengo que establecer a mi JTable justamente el modelo de tabla, que se llama modelo tabla, para vincular. ¿Ya? Digo acá, establecer el modelo de tabla al control de nombre JTable registro cliente.
¿Estamos? Ya. A ver, vamos a ejecutar run file. Se supone que mi variable modelo tabla, mira, ahí está. ¿Ve? Código, mira, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo. Claro, me falta, ¿no? Me falta solamente agregado por ahora 5 columnas. Pero la idea es que todos estos valores que están acá aparezcan aquí como parte de la estructura del JTI. ¿Correcto? Digo, modelo tabla, punto add column, y entre comillas, yo voy a colocar los valores que quiero seguir agregando. Por ejemplo, nacionalidad. Ahí está la nacionalidad. Siguiente, modelo tabla, punto add column, y entre comillas voy a colocar la siguiente columna que tiene que ver con el documento de identidad, por ejemplo. Digo, siguiente, modelo tabla, punto add column, y entre comillas hago referencia al número del documento de qué? De identidad. ¿Estamos? Siguiente columna, modelo tabla, punto add columns, y entre comillas digo, bueno, la siguiente columna tiene que ver con el departamento. Siguiente, modelo tabla, punto add column, y entre comillas hago referencia a quién, a la provincia. Ahí está, provincia. Siguiente, modelo tabla, punto add column, distrito. Siguiente, modelo tabla, punto add column, y entre comillas coloco el siguiente campo que tiene que ver con la dirección. Siguiente, modelo tabla, punto add column, y entre comillas coloco el teléfono. A ver, vamos ejecutando para ver cómo va quedando la estructura. Ahí está, mira, código, apellidos, no profesor, pero se ve todo juntito. Ah, es que falta personalizarlo. Eso solamente es una parte, ¿no? Me falta terminar las columnas y esto hay que darle un ancho. O sea, por ejemplo, este tiene que tener un ancho, este tiene que tener otro ancho, pero tengo que personalizarlo. También se puede, sí, por código. Todo en programación, recuerda que es por código. Bien, nos faltan 3 columnas más. Modelo tabla, punto add column, email. Siguiente columna, pues tiene que ver con el correo electrónico. Modelo tabla, punto add column, y entre paréntesis y entre comillas colocas el valor que quieres tú agregar. En este caso sería la foto, ¿no? Foto. Y luego coloco a modelo tabla, punto add column, estado del cliente. Ahí está, el estado del cliente. Y listo. Hasta ahí ya tendría, ¿no? Ya tendría yo, digamos, mis columnas, ¿sí? Definidas en mi JTable. Porque básicamente son las columnas que necesito mostrar. Bien, tenemos el método limpiar, que es el que también ya hemos codificado. Nuestro método búsqueda. Nuestro método habilitar controles, también es otro método que hemos codificado. La nacionalidad, cargar documento de identidad también. Cargar departamento, ¿no? El método cargar provincia y el método cargar
distritos, ¿no? Que son métodos que ya existen, que han sido, digamos, codificados. Y luego teníamos el método, que creo que lo he puesto acá arriba, se llama habilitar controles, ¿no? Que es con el set enable. También nuestro método botones. ¿Listo? Botones. Aquí, por ejemplo, podríamos tener un método que sea solo letras, ¿no? Así como también solo números, que sería especialmente para las cajas de texto, como por ejemplo acá, mira, ¿no? Apellidos y nombres debe ser solo letras y no números. Entonces, podría hacerlo, sí, pero creando un método adicional. Ya, creando un método adicional. Bien, entonces vamos a crear ese método. Digo, crear método, es un método local llamado solo letras. Digo, void, solo letras, y entre paréntesis llamo a java.awt. Hay un evento que se llama el Kate Event, en este caso, pero primero llamo al event, punto event, event.keyEvent, que es un evento de tecla, y la variable se va a llamar ebt. Ya, ahí está nuestro método, solo letras. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar que solo se haya ingresado letras y no números, por ejemplo. Para ello hacemos un if, una condición. Y voy a preguntar en negativo, voy a decir si el character, o sea, si el carácter punto is letter, si no es letra, y aquí llamo justamente a mi variable ebt.getKeyChar y pregunto si el tipo de tecla es justamente este de acá, y si tampoco fuera el character punto is space char, y llamo igualito a la variable ebt.getKeyChar. Entonces deshabilito el teclado. Deshabilitar teclado. Y llamamos a ebt.consume. Ahí está. Y de esa manera pues ya tendríamos nuestro método creado para que solamente acepte letras y no números. Así como he creado ese método, también deberé crear otro método para que sea solo números. Ya, aquí voy a crear otro método que se va a llamar solo números. Digo void solo números, paréntesis, y voy a llamar a java.awt punto event punto kate event
una variable, EBT, coma, y voy a llamar acá a una clase que va a hacer referencia a una caja de texto. Digo Javax Swing, es una variable de tipo control, swing.jTextField, jTextField. Y esta variable se va a llamar caja texto. Ahí está. Solo números es un método que va a recibir dos valores, ¿no? Dos parámetros. Primero, vamos a evaluar que solo se haya ingresado números y no letras. O, me alcanza, o si el total de caracteres ingresado es mayor o igual a 2 caracteres. Ya, entonces vamos a evaluar eso. Digo if, condición, si negación de carácter, en este caso, punto is digit, que significa digit, que sea dígito. Y aquí llamamos a la variable ebt.get keychar, me parece que sí, keychar. Ahí está. Si eso se cumple, entonces deshabilitamos el teclado. Deshabilitar teclado. Digo ebt.consume. Y listo. Ya tengo ahí mi segundo método creado. Otro método que vamos a crear tiene que ver con el poder cambiar el cursor de un control a otro. Digo, crear el método local, cambiar cursor. Cambiar cursor. Digo void, cambiar cursor. Aquí va a recibir como parámetro a lo que es el Kate event, pero primero tengo que llamar al evento. Ahora sí, Kate event y nombre de mi variable ebt. Siguiente, la caja de texto. Digo javax.swing.jTextField, que es básicamente una caja de texto. Y la variable se va a llamar caja texto. Ahí está. Entonces, este método, cambiar cursor, lo que debe hacer es cambiar justamente el cursor. Para ello, vamos a evaluar si se ha pulsado o presionado, en todo caso, la tecla Enter o la tecla Tab. ¿Qué significa Tab? Tabulación. Tabulación.
digo condición if si ebt.get, en este caso keycode es igual a keyEvent. De aquí tengo que llamar necesariamente a bk enter punto bk guión bajo enter. Y acá necesito el O, pero el O en Java son las dos barritas. Entonces digo charmap en lo que es el mapa de caracteres, en la ventana de mapa de caracteres, y buscas ahí está, este es seleccionar dos veces, copiar. Copio el carácter. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una condición. Pero ahí está. Ya el mapa de caracteres lo borras, no lo necesitas. Entonces le digo o ebt.get keycode es igual a keyevent.bk-tab. ¿Por qué? Porque tab es de tabulación. Ahí está. Entonces, si eso se cumple, lo que voy a hacer es ubicar el cursor en el control JTextField. Y para eso llamo a mi variable que se llama caja texto, que es la variable que habíamos declarado. Caja texto.requestFocus. Recuerda que el método requestFocus es para ubicar el cursor. Y listo. Ya tengo ese otro método que me va a facilitar cambiar el cursor entre una caja y otra. Otro método más que voy a crear es el poder convertir un texto de minúsculas a mayúsculas y que de alguna manera pues lo necesito. Digo, crear método. Vamos a crear el método local. Convertir guión bajo texto mayúsculas. Digo, void convertir guión bajo texto mayúsculas. Pero va a recibir como parámetro el nombre de la caja de texto. Entonces necesito una variable que se llame javax.swing, haciendo referencia al control JTextField y coloco ahí el nombre de la variable, que se va a llamar caja texto. Vamos a ver, ahí está. Y en este método que se llama convertir texto a mayúsculas, debo de hacer la conversión. Convertir texto a mayúsculas. Del control de nombre caja texto. Para ello, digo caja texto punto setText va a ser igual a caja texto punto getText, que es para obtener el texto,
punto y llamo una función llamado toUpperCase. El toUpperCase lo que hace es convierte el texto de esa caja a mayúsculas. Y listo. Otro método más que vamos a crear se va a llamar el método local convertir texto minúsculas. Entonces, este método prácticamente tiene la misma lógica que el método anterior. Profesor, ¿qué es lo mismo? Sí, mira, control C, control V, solo que acá se va a llamar minúsculas. Y la función ya no será toUpper, sino será punto toLower, lowercase. Y de esa manera convierto el texto a minúsculas. Y ahí está. Mi método para poder convertir de mayúscula a minúscula. Entonces, estos métodos que estamos creando es más que todo para el tema de la presentación de los controles. Cuando uno va a trabajar con las cajas de texto, pues darle el formato, ¿no? Darle los valores, como corresponde a lo que es el tema de la variación, ¿no? Para hacer, digamos, un poquito más dinámico el asunto. Ahora, si bien es cierto, estos métodos, ¿sí? ¿Cómo lo probaría? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a probarlo acá, por ejemplo, en el email. El email es en minúscula. ¿Qué pasa si el usuario programa en mayúscula? Para eso tenemos un método. Vas a ir a la caja de texto que dice email, vas a ir a donde dice events, vas a ir a donde dice evento y vamos a ir a la opción que dice focus y vas a ir a la opción que dice focus loss. Focus loss. Y te va a llevar a ese evento. El evento focus loss. Focus es foco, loss es cuando pierde el foco. O sea, cuando pierde el foco, la caja de texto, yo debo de invocar justamente al método que acabo de programar. Digo, invocar métodos. Vamos a invocar a dos métodos. Digo, this.convertir, ahí está, mira. Convertir texto a minúsculas. Y aquí debo de colocar el nombre de la caja de texto. ¿Cómo se llama mi caja de texto? TXT email. Esa es la caja de texto que quiero que se convierta a mayúsculas. Estamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo ahorita ejecuto, tipeo en mayúscula y salgo del cursor, debe de convertirse a mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Ejecutamos, ahí está. Yo digo nuevo, por ejemplo acá, ¿no? Digo su correo, voy a escribir en mayúscula. Digo winner. Coloco mi correo, @gmail.com. Mira, ahí todo está escrito en mayúscula. Pero si yo digo tab, ¿qué pasó? Se convirtió a minúsculas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma, yo estoy, digamos, haciendo la conversión de un dato que escriban en mayúscula a minúscula. De repente el usuario me dice, no, mi correo no es ese, mi correo es, por decir, ¿no? Mi correo es, de repente se ha equivocado, es winner.michel@hotmail.com. De repente no escribió todo en minúscula, sino en mayúscula. Presiona la tecla Tab o saca el cursor, inmediatamente cambia a minúsculas. Pero eso se da, ¿por qué? Porque estoy programando dicho método.
Bien, ok, jóvenes, por ahora aquí nos vamos a quedar. Ya en la siguiente sesión continuaremos con la codificación del registro y mantenimiento de bienes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta de parte de los compañeros? ¿Todo claro? Ya. Si no hay ningún comentario final, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau.